La idea es desarrollar la clase de hoy, los que le había comentado, que son los modelos CART, que son los de Classification and Regression Trees, los árboles de clasificación y regresión, que son los Colab 5 y 6. Vamos a ver los modelos de árbol. Vamos a comenzar ahora a ver los modelos de árbol. El primero que vamos a ver, que es el más común, el más conocido, es el árbol de decisión para clasificación. Recuerden, problemas de clasificación, tenemos una variable respuesta, pero esta variable respuesta era de tipo categórica, ¿sí? Respondía a una clase. Entonces vamos a comenzar con este primer collab del día de hoy. Vamos a abrirlo. Recuerden ustedes hacer la descarga para poder modificar. Yo muchas modificaciones vieron que no hago, pero por ahí alguna cosita puedo agregar. Bueno, vamos a ampliar 150, ahí se ve bien. Bueno, lo primero que vamos a ver entonces es, vamos a describirlo al menos de una manera intuitiva. Esto sí ya no lo vieron en la parte de matemática, porque estos son modelos no paramétricos, o sea, no son modelos que siguen una sola ecuación para todo el espacio muestral, o sea, para todos los datos, sino que lo que van haciendo estos modelos es dividiendo este espacio muestral en subconjuntos, y en base de esos subconjuntos va haciendo unos cálculos, va haciendo unas métricas. Bueno, entonces lo que vamos a ver acá son los árboles de decisión, pero primero para problemas de clasificación. En la segunda parte vamos a ver exactamente lo mismo. Bueno, como les dije, son técnicas supervisado porque existe esta variable respuesta, y son no paramétricas porque no puedo establecer una ecuación así como hacíamos en la regresión lineal logística u otro modelito para todos los datos. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer, también como les mencioné, es segmentar o dividir el espacio muestral en regiones más pequeñas, que las podemos llamar R1, R2, R3 o RJ. Bueno, en Scikit-learn, que es la biblioteca que nosotros estamos usando, vamos a usar las clases Decision Tree Classifier para este collab y Decision Tree Regressor para el collab siguiente. Bueno, ahora yo les voy a ir mostrando con un gráfico. Primero voy a definir un par de conceptos, que son el concepto de entropía y el concepto del índice Gini, ¿sí? A ver, el índice Gini no es exactamente el mismo índice que se ve en economía, o la entropía en la física. Tiene que ver, pero no es exactamente el mismo concepto. En este caso, lo que hacemos es, cuando nosotros dividimos este espacio muestral, general, o sea, todos los datos, lo dividimos en subconjuntos. Lo que queremos ver es la pureza o la impureza, ¿sí? Qué tan mezclados están los datos, pero para ese conjunto, para ese subconjunto. Bueno, y entonces, para determinar esta pureza, o sea, yo lo que quiero es que los datos estén lo menos mezclados posible, vamos en cada uno de estos subespacios, o también se les llama nodos, vamos a utilizar dos métricas, que son las métricas que se van a ir utilizando para hacer estas divisiones del espacio, que es el índice Gini y la entropía. Básicamente es lo mismo. La P sub I, que sería la probabilidad o la proporción de observaciones de la clase I en ese nodo. Supongamos que tenemos dos clases, como vamos a trabajar en este collab, ventas altas y ventas bajas. Entonces yo tengo que ver qué proporción hay de datos de ventas altas sobre el total de datos y de ventas bajas sobre el total de datos. Entonces, I corresponde a la clase. Tenemos dos clases, una clase que es
ventas altas y ventas bajas. ¿Ok? Entonces lo que vemos es la probabilidad. ¿Ok? Bueno, lo mismo hace el índice, o sea, la entropía, el índice de entropía. La diferencia es que el índice de Gini va entre 0, cuando yo tengo una pureza muy alta, o vamos a hablarlo siempre como impureza. Yo tengo una impureza muy baja, ¿sí? O sea que en realidad puedo hacer una predicción muy certera, porque para ese subconjunto los datos son muy puros, es decir, hay muy poca incertidumbre, hay muy poca sorpresa. A mí me gusta llamarlo sorpresa. En ningún lado he leído lo de sorpresa, pero me gusta decirle así, sorpresa. Entonces este va entre 0 y 5 el Gini, y este entropía entre 0 y 1, siendo 0 una impureza muy baja, y siendo 1 la impureza más alta. O sea que tengo la mitad de los datos de una clase y la otra mitad de los datos de otra clase. Entonces, la verdad que no sé, tengo mucha incertidumbre sobre a qué clase va a pertenecer la predicción final, o por lo menos la predicción para ese nodo. Después yo tengo que ir recorriendo todo el árbol, nodo por nodo, e ir viendo cuál es el resultado final. Y esto lo podemos ver en este gráfico que yo les he puesto acá. No sé si se ve suficientemente grande, si no lo podemos ampliar un poquito. Sí, se ve ahí. Entonces, pensando en la entropía, ahora vamos a ver el cálculo, porque por ahí me gusta hacer el cálculo bien sencillo, el que se puede hacer como con una calculadora. Después, cuando tenemos n variables y tenemos una cantidad muy grande de datos, obviamente este cálculo no lo vamos a hacer manual, pero al menos para entenderlo nos sirve. Ahora veamos el tema de la formulación matemática. Vamos a ver la fórmula de la entropía. Y yo digo, bueno, la probabilidad de la clase I, y con este ejemplo que yo tengo acá. Yo tengo un conjunto de datos. Esto, cuando hablamos de árbol, el que está más arriba, que es uno solito, esto se llama nodo raíz. El resto se le llama nodo, y el último, el que hace la clasificación, se le llama nodo hoja o nodo terminal, el que me determina, digamos, ya la clasificación. Bueno, entonces, supongamos que yo tengo un conjunto de 4 datos, para no hacer el cálculo muy complejo. Entonces digo, bueno, cuando la edad es menor a 35, venite para acá. Cuando la edad es mayor a 35, venite para acá. Y este sería el resultado, una vez que yo divido la edad. Ahora lo vamos a ver en un gráfico. Pero lo interesante acá es el cálculo del índice Gini o de la entropía en cada uno de los nodos. Porque yo en definitiva lo que quiero es minimizar, o sea, las divisiones, estas divisiones las va a hacer de tal manera que minimice el índice Gini cuando yo quiero hacer una predicción, o la entropía cuando yo quiero hacer una predicción. En este caso sería como la función de pérdida. Minimizar la función de pérdida. Yo tengo 4 datos. Para este conjunto, yo digo, un dato pertenece a la clase, supongamos, ventas bajas. Y 3 datos corresponden a la clase ventas altas. Yo lo definí de esa manera, o altas y bajas, si lo ordenamos alfabéticamente. Entonces digo, 1, ventas altas, 3, ventas bajas. Yo quiero saber cuál es la impureza de este nodo. Bueno, vamos a hacer el cálculo. Aplicando la fórmula, vamos a empezar por el índice Gini. ¿Cómo llegamos a este 0,375? ¿Qué es lo que digo yo? Es 1 menos la sumatoria para la clase 1 y para la clase 2 de la probabilidad para esa clase elevado al cuadrado. La probabilidad es la proporción de observaciones en realidad.
¿Cuál es la probabilidad de que pertenezca a ventas altas o cuál es la probabilidad que pertenezca a ventas bajas? Entonces, ¿cuál es la probabilidad en este nodo que pertenezca a ventas altas? 1 dividido 4. Entonces va a ser, para calcular el índice Gini, 1 menos un cuarto elevado al cuadrado menos 3 cuartos elevado al cuadrado. Eso me tiene que dar, en definitiva, 0.375. 1 menos un cuarto elevado al cuadrado menos 3 cuartos elevado al cuadrado, 0.375. Entonces yo decía, bueno, el valor va entre 0, el nodo bien puro, a 0,5, siendo 0,5 el nodo más impuro, o sea, la impureza más alta, o sea, la predicción es más mala, en definitiva. Bueno, y 0.375 está más cerca, ¿no? de 0,5 que de 0. Hacemos lo mismo, pero aplicando la fórmula de la entropía. O sea, por defecto Scikit, ¿qué me dice? Bueno, che, usa Gini, pero yo puedo decir, usé entropía y los resultados van a ser muy similares. Bueno, lo mismo hago para aplicando esta fórmula que tenemos acá, que es la de la entropía, que es la sumatoria para cada una de las clases. Recuerden, I son las clases, que va de 1 a 2 en realidad. Puedo tener n clases, pero en este caso son 2 clases. Entonces es menos la probabilidad de I por el logaritmo base 2 de la probabilidad de I. Nuevamente, menos la probabilidad de la otra clase por el logaritmo base 2 de la otra clase. Entonces tenemos un cuarto menos un cuarto por el logaritmo base 2 de un cuarto menos 3 cuartos por el logaritmo base 2 de 3 cuartos. Entonces vemos que acá, bueno, en este caso el nodo está calculado con Gini, o sea, es uno u otro, no me calcula los dos Scikit, porque la división la va a hacer en base a uno u otro. Pero en este caso es 0.81 y hay bastante desorden en los datos. Yo diría que los datos están más así que así inclusive, ¿no? El caso de que sean exactamente iguales es este, donde el Gini es 0.5, porque tengo la misma cantidad de datos de una clase que de otra. Entonces la sorpresa, llamémoslo si quieren, el índice de sorpresa es altísimo, me puede tocar cualquiera. Lo que busca el modelo es que la entropía o el Gini o la impureza sea lo más baja posible. Entonces, ¿qué es lo que va a ir haciendo? En vez de tener todos los datos, va dividiendo los datos. ¿En base a qué? En base a las variables predictoras. En este caso me dice, bueno, la más importante es la edad. Supongamos que habíamos dicho que esto es compra o no compra. Bueno, para este producto es la edad. Es un producto de tendencia. Ok. Si es menor a 35 años la edad, me vengo para acá. Y la respuesta en este caso es 0, compra, 2, no compra. Si es menor de 35 años, no va a comprar el producto. Estoy seguro, tengo 100% de certeza que no va a comprar el producto. Por supuesto, en base a mis datos de entrenamiento. La idea es que el modelo generalice, tener la suficiente cantidad de datos, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a verlo entonces con un ejemplo. Bueno, vamos a trabajar con un conjunto, es un conjunto simulado, pero bueno, la idea es que acá veamos algo de supermercadismo, son car seats, son sillas de asientos, sillas de auto para niños que se venden en grandes cadenas en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Se toman 400 tiendas y se analizan la cantidad vendida para cada una de las regiones. Tenemos las ventas. Estas ventas, bueno, supongamos que están expresadas en miles o cientos de miles o lo que sea, no importa. Porque vamos a hacer una clasificación. Ahora vamos a decir ventas altas, ventas bajas. Tenemos el precio, 138, precio promedio,
para esa región, 111, y cómo va a impactar, por supuesto, el precio de las ventas. Claramente, menor precio, la idea, por lo menos, la relación causal es menor precio, mayores ventas, el ingreso promedio de las personas de la región, eso se puede estudiar a nivel macro, la publicidad que ha tenido las ventas de este producto en la región, la población de la región, obviamente, si nos empezamos a establecer, a plantear estas relaciones, mayor población, mayor nivel de ventas. Perdón, es el precio de la competencia. Acá va a ser al revés. Cuando la competencia baja el precio, seguramente mis ventas van a disminuir. Y por el contrario, cuando yo aumente o cuando yo baje mi precio, mis ventas van a aumentar. Entonces, precio de competencia, este es mi precio. Entonces quiero ver qué es más importante, si mi precio o el precio de la competencia, o la población, o la publicidad, o, por ejemplo, este shelf lock es la ubicación en góndola, digamos, si tiene en el layout de lo que sería este mercado, hipermercado, gran cadena de supermercado, lo que sea, dentro de mi producto, dentro de esta tienda. La edad, veamos, no sé qué será la edad. La edad promedio, acá me dice average age of the local population, la edad promedio. Sí, bueno, en base a la edad también vamos a ver que seguramente hay una tendencia. Estoy haciendo supuestos de causalidad, o sea, en base a lo que establecería el sentido común. A ver, si la edad promedio es muy alta y es poco probable que tenga niño chiquito, o si es más baja, alrededor de unos 30, 40 años, y es un buen rango para mi producto, ¿sí? La educación, digamos que es la educación, puede ser los años de educación, no recuerdo bien el nivel educativo. Esto, por ejemplo, este es un buen ejemplo para hacer una codificación ordinal, por ejemplo, porque no sería una variable numérica, la puedo tomar como una variable numérica, pero podría ser una clasificación ordinal en esta variable. Bien. Y si es área urbana o no, es una variable dicotómica. Y si es dentro de Estados Unidos o no, también una variable dicotómica. Eso es más o menos lo que me explicaría en definitiva las ventas. Pero yo no quiero las ventas, yo quiero saber si las ventas son altas o bajas, y ahí yo tengo que establecer el límite. ¿Cuál sería el límite? El límite sería 10, 9, 8, 11, 12, bueno, eso lo defino yo. ¿Qué es lo que hice yo? Bueno, puse el límite cuando armé este collab en 9. Entonces digo, si las ventas son mayores a 9, puedo decir que para esa región las ventas de sillitas de autos son altas, si no son bajas. Yo lo definí así. Que usé lo que veníamos trabajando nosotros para seguir usando las mismas herramientas. De todos modos, yo por ahí les voy comentando algunas otras herramientas, que es la función apply el método apply con la función lambda. Entonces digo, bueno, puedo sobreescribirla si no la dropeo, o puedo generar una nueva columna que se llame sales, en este caso con minúscula lo puse, puedo ponerle ventas o lo que yo quiera. Entonces busco dentro de la columna sales con mayúscula, que es la que tiene, es un float 64, o sea, es un valor flotante, que es esta columna de acá. Entonces digo, son altas cuando el valor de X es mayor a 9. O sea, cuando este valor sea mayor a 9, generamos una nueva columna y ponele altas. Entonces sería altas, 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 bajas, bajas. Tendría que hacerme mi nuevo data frame. Si no, ponele bajas. La otra forma es también hay otra alternativa que se las traigo, pueden probar cualquiera de las dos, pero alguna u otra obviamente, es con la función de NumPy where. Entonces, esta es inclusive hasta más intuitiva. Digo, cuando la columna sales del data frame datos es mayor que 9, true,
altas, sino bajas. Este es muy parecido al de Excel, al del innombrable. Si no, bueno, pueden usar el método apply con la función lambda. No hay problema, esto ya lo hemos visto bastante. De hecho, cuando estuvimos generando estas columnas, lo vimos bastante. Bueno, como acá creamos una diferente, no la sobreescribimos, lo que deberíamos hacer es dropear la columna anterior, porque yo no la quiero como variable explicativa. Y vemos cómo está constituido nuestro data frame. Entonces, habíamos dicho las 3 primeras altas y las otras 2 bajas. Justamente estos 3 primeros son mayor a 9 y estos 2 últimos son, por lo menos de este head de 5 datos, son menores a 9, por lo tanto me las reemplaza por bajas. Entonces ya tendríamos nuestro data frame armado con el que vamos a trabajar. Es un data frame, como les dije, sencillito, pero es a fines de entender este algoritmo. No sé si es el más adecuado por la distribución de los datos. Yo lo tomé y dije, bueno, vamos a aplicarle un árbol de decisión. Podríamos haber aplicado un modelo lineal, podríamos haber aplicado un modelo lineal. No es que este data frame esté armado para esto. Pero, por ejemplo, podemos hacer este análisis gráfico variable por variable. Y yo digo, bueno, a ver, para mí, según lo que yo estuve charlando con ustedes, y dado este criterio que tuve yo de ventas altas y ventas bajas, yo dije, bueno, a ver, probemos, vamos a ver qué nos permite a nosotros dividir este espacio muestral. Y yo dije, bueno, el precio seguramente me va a afectar. Yo digo, bueno, cuando el precio es bajo, lo más probable es que las ventas sean altas. Y cuando el precio es alto, voy a tener una mayor cantidad de datos clasificados como ventas bajas. ¿Ok? Y eso lo puedo ir viendo variable por variable. Supongamos esta de age la vamos a comentar, no la vamos a usar, pero sí es importante que el color sea sales, porque el color lo que me está dando es esto, en definitiva. Esto. Yo le decía, bueno, las de naranja, las de azul. Es lo mismo. Acá en base a qué? En base a la edad. Bueno, vamos a hacerlo, pero lo podemos ver así gráficamente en un scatter plot variable por variable, o de a 2 variables, o de a 3 variables si hiciéramos un scatter plot 3D, pero no vamos a hacer un scatter plot 3D. Entonces veamos precio, cómo me divide la clasificación. Bueno, en este caso, si nosotros tuviéramos todos los datos, y diríamos, a ver, bueno, vamos a ver cuántas ventas son altas y cuántas ventas son bajas. Y en base a eso yo podría calcular ¿qué cosa? El índice Gini o la entropía. Después lo pueden hacer manualmente. Se me ocurre datos, punto. Quiero saber cuál es la cantidad de puntitos naranja y la cantidad de puntitos azules. Naranja es bajo y azules es alto. Justo coincide con los azules y naranjas de acá. ¿Bien? Bueno, justo cuando pasa esto veo que se traba ahí. Bueno, entonces vamos a ver la cantidad, pues no sé, no he explorado ese dato. Entonces era sales. Punto. Vamos a contarlos. Bueno, me dice que tenemos 113 ventas altas y 287 ventas bajas, ¿no? Entonces, ¿cómo es la entropía acá? Vamos a hablar de entropía, Gini, entropía. Vamos a hablar de entropía, que me gusta más, suena más a física cuántica. Bueno, y en realidad va a ser bastante alta, pues están bien mezclados los datos. Ahora, ¿qué pasaría
si yo redujera mi espacio muestral, solamente en base a esta variable, en base a una variable van a ver que el ajuste no va a ser tan bueno. Por eso después dice, bueno, la primera es el precio. Digo, a ver, ¿dónde puedo cortar para que no esté muy mezclado? Visualmente lo estoy haciendo, por supuesto. Y digo, bueno, vamos a cortar acá. ¿Les parece? Acá no, pues tampoco tendríamos suficientes datos. O sea, estaríamos entrenando un modelo con 5 datos. No, necesitamos bastantes datos. Entonces digo, bueno, vamos por acá. Y todo el otro lado. Sí, pues podemos tomar este lado, podemos irnos. Cuando el precio es menor a 90 o cuando el precio es mayor a 90. Entonces nos vamos al nodo izquierdo o al nodo derecho. Entonces, supongamos que yo definí, dije, bueno, si el precio es menor a 90, que más o menos la escala acá me da 90, ¿sí? ¿A dónde me voy? Me voy al lado izquierdo del árbol. Y ahí calculo la entropía, o el Gini, o la impureza. Y bueno, de acá mejora bastante. Seguramente se va a reducir. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, ¿cuántos datos tendría acá? A ver, contemos por lo menos los que son bajas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 de, no sé, 40, supongamos. Mejora un poco. Después, en base a este subespacio, que yo tendría que filtrar, le puedo aplicar la misma variable, supongamos decir, bueno, tomo estas de acá abajo, de estas de acá abajo. Y bueno, acá la entropía me va a dar perfecta, me va a dar 0. ¿Ok? Sí, esto lo estoy haciendo por index, pero podría tener otra variable acá. Entonces voy así haciendo los cortes por variables, ¿sí? Hasta que yo obtenga la mayor pureza posible o que tenga, digamos, un tamaño considerable de sample, porque yo podría ir haciendo la cantidad de cortes así como tantos datos yo tenga para entrenar el modelo. Pero eso me va a dar un modelo que lo que haga es captar simplemente el ruido, o sea, que memorice los datos. Después, cuando esto yo lo uso para generalizar, digamos, para predecir con nuevos datos, y me va a dar cualquier cosa. Eso es lo que se llama sobreajuste. Bien. Pero bien, entonces lo que hace es ir dividiendo este espacio de variables, ¿sí? Para, o con el objetivo de minimizar la entropía o el índice Gini. Por eso yo usé, en este caso, como primer variable predictora, vamos a ver qué es lo que me dice el modelo después, no sé, el precio. Pues yo entendí que el precio era una variable bien explicativa de la demanda, en definitiva. Bueno, vamos ahora sí a entrar al modelo. Por ahí vamos a ir un poquito más rápido en esta parte del preprocesamiento del Scikit, porque lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo. Y es, dividimos nuestro conjunto de datos en X, en Y, y lo que vamos a hacer es un preprocesamiento a los datos, porque vieron que tenemos variables categóricas. Acá hay una cosa importante. Como yo voy a trabajar variable por variable, cada una de manera independiente, ¿sí? En cada uno de los nodos, no voy a trabajarlas todas juntas en una ecuación. Las variables numéricas no es necesario, de hecho no es conveniente escalarlas. Hay que dejarlas en su escala original. Entonces, acá no vamos a hacer escalado de variables numéricas, sí vamos a hacer codificación de variables categóricas, porque cualquiera sea el algoritmo que utilicemos, necesita números. Entonces, recordemos, vamos acá un poquito más rápido porque esto lo vimos. Primero, el selector de columnas, para que yo no esté escribiendo la lista con las que son variables numéricas y cuáles son variables categóricas. Vamos a usar One Hot Encoder y vamos a usar Column Transformer para meter todo dentro de este transformador y después pasárselo al modelo. Hacemos esto, que es la transformación, la identificación de variables
categóricas y numéricas. En este caso, las numéricas no las vamos a utilizar. Si quieren, lo comentamos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a armar este preprocesador y vamos a hacer la transformación de columnas. En este caso, vamos a trabajar solamente con las columnas categóricas y vamos a aplicarle un one-hot encoding. Recuerden, cuando yo usaba el column transform, le pasaba una lista con las transformaciones. Y dentro de cada una de las transformaciones era una tupla, y esa tupla contenía el nombre que yo le ponía a la transformación, el transformador que iba a utilizar y a qué columna se la iba a aplicar. A las columnas categóricas, que son las que yo definí previamente mediante el selector. En los otros collab, ¿qué es lo que habíamos hecho? Habíamos tomado todas las columnas, a una le aplicábamos una transformación y a otras le aplicábamos otra transformación, pero estábamos tomando todas las columnas. Acá estamos tomando solamente las categóricas y el resto déjalas tal cual están. Entonces, este preprocesador lo que hace es eso, por eso yo no necesito definir las columnas numéricas acá, porque no voy a hacer nada con ellas. Entonces, pero esto me queda un array de NumPy. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Transformar este array de NumPy nuevamente en un data frame. ¿Con qué? Con el método dataFrame. Simplemente porque es lo que va a tomar como insumo mi modelo predictivo. Y ahí me queda listo, me queda hermoso, ya está armado. Entonces ven cómo me queda ahora versus el data frame que teníamos antes. Podemos llamarlo acá, antes se llamaba X, es X Transformed. Entonces vemos, bueno, para el primer registro tenemos el precio de la competencia 138. Después el income 73, advertising 11, población 276, 120, shelf lock bat 1 y por lo tanto las otras es 0. Después viene urban y después US por orden alfabético. Bueno, podemos ver un info, cómo queda. Ven que queda ordenado. Primero las variables categóricas, pues yo lo definí así, por orden alfabético, y después las variables numéricas como venían. Tenemos todos los datos, todo listo. Ahora sí podemos proceder a hacer la división del conjunto de entrenamiento y testeo con las variables transformadas. ¿Qué algoritmo quiero importar? El Decision Tree Classifier. Después tenemos el Decision Tree Regression. Tenemos para hacer clasificación o regresión. Bueno, en este caso seleccionamos el Decision Tree Classifier, luego ajustamos el modelo con los datos de entrenamiento mediante el método fit, con el Xtrain y el eTrain que hemos generado antes. Esto es lo mismo y lo mismo y lo mismo de siempre. Y tenemos acá algunos hiperparámetros importantes. El más importante es esto, la profundidad del árbol. ¿Cuántos nodos, cuántos niveles de nodo va a tener el árbol? ¿Qué tan largo va a ser el árbol? Bueno, y después el criterio, y esto ya lo hemos estado viendo, por defecto es el Gini, pero le podemos poner entropía. Generamos el modelo, es lo que les dije más arriba, lo ajustamos con los datos de entrenamiento y después realizamos las predicciones. Con los 100 datos, acá tenemos 100 datos, 100 predicciones de entrenamiento. ¿Qué es lo que va haciendo? Bueno, le voy dando los valores que tengo en las variables explicativas de testeo y veo cuál es el resultado final del árbol. ¿Y eso qué es lo que va a hacer? Lo va a comparar con qué cosa. Es el mismo procedimiento que vimos en la regresión logística. Lo va a comparar con el resultado real. Bueno, ¿y qué es lo que me dice esto? Me dice, bueno, vamos a usar el método score que tiene el modelo entrenado con el X-test y el Y-test. O sea, le paso el X-test, que es lo que está haciendo este método en definitiva.
haciendo un predict con el X-test y comparándolo con el Y-test. Es un conteo. Entonces yo lo podría hacer con algún algoritmo manual y decir, bueno, a ver, ¿cuántas coincidencias hubo? Generamos un bucle que me cuente. Es bastante sencillo lo que hace este método. Y me dice que hubo 72 coincidencias. Esto en definitiva vimos que es la accuracy. Después vamos a ver otros indicadores como el recall, la precision, el kappa, el F1 score y otros más. Ahora vamos a ver esto, me interesa ver el modelo. Bueno, lo mismo lo podemos hacer con cross validation. Decimos, bueno, en vez de hacer 30 split, cross validation, que recuerden, cross validation lo que hacía era generarme tantos pliegues. Entonces si me generaba en este caso 5 pliegues, tenía 5 iteraciones. Eso lo vimos en la clase de validación cruzada. Entonces me tomaba cada iteración tenía 5 pliegues, 5 folds. Entonces me tomaba los primeros 20 para testear y los otros 80 para entrenar. Después tomaba los segundos 20 y el resto para entrenar. Después me tomaba para testear los terceros 20, o sea, entre 40 y 60, y el resto, y así iba haciendo el ajuste del modelo, y con los de prueba o testeo me iba calculando esta métrica. Bueno, eso es en definitiva el cross validation. Bueno, y ahora vamos a la parte que nos interesa, que es la visualización del árbol y después cómo hacemos la predicción. Recuerden, este árbol es simplemente a fines didácticos. No vamos a hacer un árbol de 2 niveles porque justamente esto me va a generar lo contrario al sobreajuste, que es el subajuste. Es un modelo demasiado sencillo que no me explica la realidad. El árbol tiene algunos atributos. Por ejemplo, yo creé el árbol en mi modelo DT. Model DT de Decision Tree. Por ejemplo, yo lo definí en 2. Yo ya lo definí, entonces si yo le aplico el atributo getDepth, obtener profundidad, que lo vamos a usar después, ¿para qué vamos a usar los get? Para optimizar. Número de niveles. Número de leaves, de hojas. Nuevamente en inglés. 4. Me dice, 4 son los nodos terminales o las hojas. Bueno, esto se los pongo directamente acá. Armé el gráfico. Y bueno, una de las cosas que muestro por pantalla es la profundidad del árbol y la cantidad de nodos terminales. Eso es muy importante porque cuando yo lo deje crecer, yo acá lo sé porque yo lo definí así. Pero cuando yo lo deje crecer y voy a necesitar saber cuántos niveles tiene y cuántas hojas tiene. Lo otro es, bueno, el plot tree. Los parámetros son Decision Tree, el modelo que he creado. El nombre de las variables, pues esas variables, recuerden, son las que me van a ir haciendo las divisiones. Entonces necesito saber el nombre de las variables. Recordemos que eran labels, que yo la había definido arriba con esta concatenación. Class name son los resultados, ventas altas o bajas. Yo se lo pasé directamente en una lista. También existe un método para indicarlos. Las clases de la variable respuesta. Fillet es para ver los colorcitos. ¿Sí? En este caso me va dando altas de un color y bajas de otro color. El resultado. Y se va haciendo como más intenso el color. Eso ya viene así cuando hay menos entropía, digamos, o menos impureza. ¿Ven? Entonces, ¿cómo interpretamos este árbol? Que es la parte interesante, porque yo en realidad la clasificación la voy a hacer acá, en los nodos terminales. Pero ¿qué es lo que me está diciendo acá en este nodo raíz y en estos nodos intermedios? Recuerden, nodos terminales u hojas. De hecho, Scikit lo implementa como leaves, nodos, hojas. Entonces me dice, esto es lo que armó mi algoritmo.
para este nivel de... para esta profundidad del árbol, me dice lo siguiente. Le voy a contar el cuentito del árbol. Shelf lock, good. Esto es la ubicación. Entonces me dice, es una pregunta que me hace. ¿La ubicación es buena? 0 quiere decir que no. Pero no me está diciendo si es mala o media. Yo sé que no es buena. O sea, que no sea buena no quiere decir que sea mala. Simplemente que no es buena. Si no es buena la ubicación, o sea, 0, o sea, si esto es menor que 0,5 es 0, porque es 0 o 1. Recuerden, es una variable dicotómica. Venite para la izquierda. Venite para el nodo izquierdo. Si es mayor a 0,5, o sea que es 1, venite para la derecha. Bien. True, false. Si la ubicación es buena, venite para la derecha. Si la ubicación no es buena, o sea que esto es 0, o sea que es verdadero, en realidad, vieron que hay que pensarlo de manera inversa, venite para la izquierda. O sea, cuando este valor es 0, es decir, que la ubicación no es buena, o sea que esto es true, esta prueba es true, me vengo para acá. Si no, me vengo para acá. Ahora, eso es lo que tenemos que ver en cuanto al parámetro. O sea que la ubicación en góndola, el árbol me da un dato muy curioso. Si yo hiciera un RFE, la ubicación en góndola me daría entre las variables predictoras más importantes. Porque el árbol toma las variables predictoras más importantes, ¿para qué? Para hacer las predicciones, para hacer los cortes, para hacer la división de estos subespacios. Entonces la ubicación en góndola es fundamental. Y además acá tengo una entropía, y yo la podía calcular. Bueno, acá tenemos, recuerden cómo era la entropía, era menos la proporción por el logaritmo base 2 de la proporción, menos la proporción de la otra clase por el logaritmo base 2 de la otra clase. Estamos hablando de la variable respuesta. Ahora tenemos que ver cuántos datos me quedan. Bueno, me quedan acá 31.202 y 46.21. O sea, dividí estos 300 datos en 233 y la diferencia acá. Entonces, ¿qué digo? Bueno, vuelvo a hacer una división ahora por el precio. Digo, para aquellos cuya ubicación en góndola no es buena, aquellos supermercados o tiendas cuya ubicación en góndola no es buena, si el precio es menor o igual a 74,5, true, me vengo para acá, las ventas van a ser altas. Corresponde a ventas altas. Si no, las ventas van a ser bajas. En cambio, si yo seguí este camino, donde la ubicación en góndola sí es buena, digo, bueno, si el precio es menor a 109,5, las ventas van a ser altas. Si no, también van a ser altas, pero miren acá cuánto es el nivel de entropía. En este caso yo lo voy a poder decir con muchísima certeza, que si la ubicación en góndola es buena y además el precio es menor a 109, las ventas van a ser altas. Ahora, si la ubicación en góndola es buena, pero el precio es mayor a 109,5, yo voy a decir, bueno, las ventas van a seguir siendo altas porque la clase predominante es de ventas altas. Pero ven que está muy mezclado, casi parejo. Entonces la entropía, el desorden, va a ser muy alto. Ahora, vamos a ver dos parámetros más que son importantes, porque nosotros cuando hagamos la optimización de un árbol vamos a tomar dos parámetros que son la profundidad principalmente y o otra cosa que me poda el árbol es estos dos parámetros. Mean sample left y mean sample split. El nodo terminal no puede tener menos que esta cantidad de datos.
Entonces me va a dar un nodo terminal, un nodo hoja suficientemente grande y puede ser homogéneo o heterogéneo. Si yo además de este parámetro corto el árbol, le doy una profundidad al árbol y posiblemente tenga nodos bastante heterogéneos. Si yo lo dejo crecer y digo, bueno, no, cuando el nodo llega a esta cantidad de datos, o sea, cuando supere ese umbral, menos de esa cantidad de datos, bueno, déjamelo en más datos de esos. No sigas haciendo divisiones. Bueno, creo el modelo, lo ajusto y obtengo tengo los resultados. Ven que mejora la métrica por lo que lo recorté, lo fui recortando. Digo, bueno, no quiero nodos muy chiquitos, pero lo dejé crecer, no le di una profundidad máxima. Entonces ahora lo vamos a ver, lo vamos a visualizar del mismo modo que hicimos antes, los mismos parámetros, todo igual. Lo único que ahora es el modelo 2, el que estoy visualizando, nada más. Bueno, vamos a hacer uno solo, vamos a hacer un recorrido. Entonces decimos, bueno, la ubicación es buena, nos venimos para acá. La publicidad, esta es una variable numérica, es mayor a 0.5, me parece un número bajo, podría ser mayor. Bueno, nos venimos para acá. La población, ¿cómo es? La población es mayor a 338, así lo cortamos rapidito el árbol. Y nos venimos para acá. Entonces vemos, en este caso, que lo clasifica como, en base a esos datos, no veo todos los datos, ¿ven? Según por donde vaya, según el recorrido que vaya haciendo, las variables que va a ir tomando. Entonces acá me va a clasificar con un gran nivel de certeza que las ventas van a pertenecer a la clase alta. Entonces ven los colores, o sea, si me vengo por acá, las ventas suelen ser bajas, y si me vengo por acá, las ventas suelen ser altas con algunos matices. Bien, entonces digo, bueno, ¿cuántos nodos terminales tengo? 15. ¿Cuántos niveles tengo? 6. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nodos terminales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y me voy a haber perdido alguno, pero son 15, confíen en mí. Esas son las respuestas, ¿no? Las predicciones que está haciendo el modelo. Bueno, hasta acá, árbol de decisión para clasificación. Bueno, ahora vamos a ver los árboles de regresión. En este caso, acá tenemos un pequeño gráfico. Este es el gráfico que está en la documentación. Ustedes cuando entran a esa documentación, que yo le dejé ahí el link, y a la parte de la guía tienen este gráfico y me pareció como muy ilustrativo. Acá vamos a tomar otro conjunto de datos, un conjunto de datos también con el que hemos trabajado. ¿Y cómo funciona esto? En realidad también lo que hace es, supongamos que estos son todos los datos, y dada una profundidad de 2, ustedes ya saben lo que es la profundidad del árbol, lo que me dice es, bueno, vamos a dividir o vamos a segmentar este espacio de datos en tantos espacios como nodo respuesta yo tenga. Bueno, en esta profundidad de 2, recordemos que teníamos 4 o podíamos tener 4 nodos terminales o hoja. Entonces, ¿qué es lo que hace? Me va a dividir este espacio en 4 partes. Entonces, ¿cómo va a hacer esos cortes? Bueno, los cortes los va a hacer en definitiva de manera tal que se minimicen la distancia entre esta constante y cada uno de los puntos. Por supuesto, en la medida que yo vaya dándole más profundidad al árbol, las predicciones van a ser más certeras. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se divide el espacio en subconjuntos más pequeños.
R1, R2, R3 y RJ. Esto sería R1, supongamos para profundidad 2, R2, R3 y RJ. ¿Por qué son 4? Porque son 4 nodos terminales. Y bueno, en definitiva, ¿cómo hace la predicción? De manera tal que se minimicen los errores cuadráticos o los residuos cuadrados. En definitiva, es lo que busca. Minimizar esa función de pérdida. Generar tantos segmentos de manera tal que se minimice esa función de pérdida. Entonces yo podría, como les dije, de igual modo, generar tantos segmentos como datos tenga. Pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy sobreajustando. Entonces tengo que buscar un modelo que no sea ni el 2, ni un modelo que tenga una profundidad de 20, por ejemplo, o de 100, supongamos que sean 100 datos. Bueno, esa es la idea del árbol, por ejemplo, y acá tenemos otro ejemplito que les armé. Entonces yo digo, supongamos que este es el precio. Vamos de nuevo al caso del precio. Y yo digo, bueno, ¿cuál es el precio? Y en base a ese precio, las ventas. No tiene mucho sentido que el precio se comporte de esta forma con respecto a las ventas, pero vamos a hacer el supuesto. Entonces yo digo, bueno, acá arriba, la única variable que tenemos es precio. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a dividir este espacio acá. Supongamos que esto es 10. Entonces dice, bueno, si el valor es menor que 10, igual que hicimos anteriormente, venite a la izquierda y trazame una línea acá, que va a ser la que minimice la distancia al cuadrado con respecto a estos puntos. Y de acá para acá, digo, acá todavía no llego a una solución, pero yo dije, quiero, 1, 2, 3 niveles. No me voy a quedar acá, porque no va a ser tan bueno el ajuste que haga acá. Yo todavía lo puedo dejar crecer un poquito más. Entonces digo, bueno. Entonces vengo acá y digo, si el valor es mayor que, supongamos, 30, ya este lo desechó, o sea, este espacio ya lo calculó acá. ¿Qué me queda? Me queda este espacio. Digo, si el valor es mayor que 30, venite para acá y trazame una línea acá. ¿Qué me queda? Me quedan estos dos grupos. Bueno, y acá tenemos la última pregunta. Digo, si el valor es mayor que 20, venite para acá y me traza una línea acá, me da un valor acá de ventas. Si no, tómame este valor y me da ese valor acá. Bueno, el conjunto de datos entiendo que ya lo hemos utilizado en algún momento. Sí, lo habíamos utilizado, que es el de esta plataforma de e-commerce. Creo que lo vieron con Cristian, en el cual teníamos lo de la cuestión de las tiendas, las sesiones en tienda, el tiempo en la app, el tiempo en la web y los años de miembro. Lo que nosotros tratamos de predecir, en definitiva, el monto anual gastado en la plataforma por un cliente. Acá podemos hacer una microsegmentación, ya no por tienda y una región, sino para un cliente en particular, porque en las plataformas de e-commerce tenemos esa información. Dividimos los datos, 30 split, esto también lo hemos hecho un montón de veces, y vamos a hacer un análisis gráfico, ¿sí? Perdón, vamos a ajustar el modelo y después vamos a hacer un análisis gráfico de las predicciones, de un modelito lineal versus el modelo de árbol. Ya van a ver que para estos datos inclusive es mejor el modelo lineal. De hecho, es el que trabajamos en el modelo lineal, pero para hacer la comparativa. Lo mismo. Decimos de los modelos lineales, tráeme la regresión lineal. Bien. Ajustámelo con los datos de entrenamiento, X de entrenamiento, Y de entrenamiento, y haceme las predicciones. Entonces vemos las predicciones en base al modelo lineal. Recuerden que este es un modelito que tenía el coeficiente, entonces yo podría reemplazar los valores de las variables explicativas en el grupo de prueba y tener las predicciones. Simplemente son estos numeritos. Acá lo que vamos a hacer es decir, bueno, vamos a hacer un graph object de Plotly. Entonces lo que hacemos es,
¿Qué es lo que yo quiero en el eje de las X? Siempre. Para los datos de prueba, ¿cuál es el tiempo en la app? Que es mi variable explicativa. Y como variable explicada como ahí quiero los valores que me grafique el eje de la Y, los valores reales. Entonces me voy a hacer un scatter plot de markers, de puntitos, que me relaciona, por un lado, el tiempo en la app. Esto era, no recuerdo si era minutos, no importa, unidad de tiempo. Y eso me va a dar un gasto anual. Nosotros vemos que existe, sin ver esta línea, olvidemos de la línea, que existe una tendencia positiva. A medida que aumenta el tiempo en la app, aumenta el gasto anual. Y podríamos decir, bueno, podríamos aplicar una regresión lineal simple para hacer la predicción del gasto anual en base al tiempo que paso en la app del cel. ¿Ok? Pero además relacioné de esto, de relacionar el tiempo en la app con lo que son los valores reales, relaciono lo mismo, el tiempo en la app, pero con la predicción. O sea, comparo esto que es la predicción con el I de testeo. ¿Cuál es el verdadero valor? Entonces, ¿qué le paso acá en el eje Y? La predicción. Sin markers, entonces me pasa una línea. Esa línea en definitiva es la predicción. ¿Sí? La predicción que yo obtuve en base a los datos de entrenamiento. Acá no puedo aplicarle el parámetro OLS, porque el parámetro OLS en este caso me lo va a hacer para los datos de prueba. Y yo digo, no, esta línea me la armó en base a los datos de entrenamiento. Y estos puntos azules son los datos de prueba. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Para todos los datos, para todo el espacio muestral, ¿cuál es el error de predicción? Eso es lo que hacía en la regresión lineal. Bueno, acá le pongo un poquito más. En vez de hacer una línea, digo, bueno, para justamente 13.89, 13.89, 573. Acá lo que hago es agregarle el puntito. 13.89, 573. O sea, el naranja sería el modelo, el azul serían los datos reales y los verdes son las predicciones. Estos valores verdes, en definitiva, son los datos que me devuelve este array. Bueno, vamos a hacer, por supuesto, un modelo de árbol, porque recién hicimos un modelo de regresión lineal, ahora vamos a hacer un modelo de árbol, porque si no, no tengo las predicciones. Acá tienen la documentación, se hace exactamente lo mismo, se importa de la biblioteca scikit-learn, del módulo tree, acá lo tienen. Decision tree ya no es classifier, sino regressor. Hacemos el score, recuerden me da 22, acá me da el 13, 0, 13, el R cuadrado. Antes de esto quiero verlo en el gráfico, para que vean qué es lo que hace. Quiero ver el gráfico. El gráfico es exactamente igual, lo único que acá la predicción que uso es la del modelo de árbol de regresión. Entonces, ¿qué es lo que hace? Me divide el espacio muestral del tiempo de la app a partir de 12.38 me dice, no, los valores predichos van a ser estos, 477. A partir de, me divide entonces esta parte y me dice, bueno, a partir de 12.78 el valor va a ser de 545. Entonces ve cuál es la distancia. Hay distintas fórmulas para, también la vamos a ver mucho más en detalle en la parte de métricas de regresión. MSE al cuadrado, el MAE, el error cuadrado absoluto, o por ejemplo el R cuadrado, y vamos a ver que tenemos algunas otras métricas en regresión. Pero básicamente lo que vemos acá son las varianzas, o sea, los desvíos, los errores entre la predicción y el valor real. Que si yo lo veo para todo el conjunto de datos, esto era una línea recta. Cuando hacíamos el modelo de regresión lineal simple, era una línea recta. Y el ajuste de esa línea recta a los puntos es mejor que este árbol, que tiene una profundidad de 1. Y me divide el espacio en dos partes. Me dice entonces, es lo mismo, exactamente lo mismo.
que vimos recién. Le indicamos el modelo que creamos, que es un modelo de árbol, y lo que tenemos acá son las columnas de las X. En el otro recuerdo tenemos las columnas codificadas, que eran los labels, y a eso lo pasábamos a lista, pero las columnas de las X ya es una lista. Me da los nombres de las etiquetas y los mismos parámetros. Entonces, ¿qué es lo que digo? Bueno, ¿cuál es la métrica que usa acá para dividir? La métrica es el error cuadrático, en definitiva, las distancias entre la predicción y los puntos reales. Bueno, esto también lo podemos ver en este gráfico. ¿Ven? Que divide el espacio y me dice, bueno, si es mayor a 12, usa esta estimación. Si es menor a 12, usa esta estimación. Esos son los valores de las predicciones, en definitiva. Ahora vamos a hacer un modelito con profundidad de 3. Vamos a ver cómo mejora. Lo mismo. Seleccionamos el modelo. Lo ajustamos con los datos, lo parametrizamos. Lo ajustamos con los datos de entrenamiento y realizamos las predicciones con los datos de testeo. Esto lo vamos a ver de acá y por siempre. Por lo menos así lo implementa Scikit-Learn. Bueno, vemos que el score mejora. Todavía no lo suficiente como para equipararse a ese 22 o 0.22 de la regresión lineal. Pero lo otro que podemos ver además es la profundidad y la cantidad de hojas terminales, valga la redundancia, nodos terminales u hoja. Y me dice que son 3 niveles, por eso yo lo definí en 3 niveles. Podría haber definido el otro parámetro, el mean sample left, por ejemplo, y dejarlo crecer. Y acá me dice que son 8 los nodos terminales o nodo hoja. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo? Bueno, va recorriendo del mismo modo el árbol y va determinando un valor terminal que es la predicción del nodo hoja. Lo que sí es importante es esto, es el gráfico, que es lo mismo que vimos arriba, pero ven, ahora dice, bueno, cuando claramente acá tenemos una tendencia positiva, porque los datos estos tienen una tendencia positiva. Cuando es hasta 10 y algo, el valor es de 396, de 10 a 11 es de 452, de 11 a 12 es de 479 y así va aumentando. ¿Ven? Pero son constantes, los valores respuestas son constantes. Son valores numéricos, pero son constantes. Recuerden, usen el left porque el left me deja el nodo terminal en un valor mayor o igual a lo que yo le dé como valor de configuración, como argumento. Si yo le digo que es 10, ningún nodo terminal va a ser menos de 10. Si yo le digo que es 40, como es este el caso, hacemos un tercer árbol de regresión, pero ahora no le decimos, esto es lo mismo que vimos recién, por eso puedo ir un poquito más rápido. Por eso yo no le digo, no me le des un límite de profundidad, déjalo crecer. Ahora, determiname cuál es el nodo hoja cuando su valor sea, ya cuando llegue a menos de 40, volvé al anterior y ese es el nodo hoja. Y lo mismo para el gráfico, me dice, bueno, son 4 niveles, son menos niveles, pero la métrica mejora. Perdón, le di un nivel más. Me devolvió un nivel más, en realidad. Porque en el anterior eran 3 niveles. Entonces la métrica va mejorando. Y el número de nodos terminales es 7. ¿Sí? Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá como era más chiquito lo pude contar. Y este árbol, entonces yo lo que tendría que ver es, bueno, ¿cuál es el valor del X? Supongamos, vamos a hacer lo siguiente. El modelito ya lo corrimos. Digo X, X test, el conjunto de 10.98. Bueno, empezamos a recorrer el árbol. 10.98. ¿Es menor a esto? Sí, me vengo para acá. ¿Es menor a 11? Sí, me vengo para acá. Entonces, cuando el valor es 10.98, la métrica, o sea, el valor resultante es 442,36. O sea, la predicción
para el primer dato del conjunto de prueba es 442,36. O sea que lo que me está dando en cada uno de los nodos terminales, sería un valor numérico, si no una clase, como teníamos antes, altas o bajas, sino un número. No importa la variable predictora, acá porque justo tomé como variable predictora una sola, que es el tiempo en la app. Así que bueno, nada, por hoy sería todo. Si tienen alguna consulta, me puedo quedar un ratito y lo vemos. Así que ahora dejo de grabar porque la clase ya estaría cubierta.